dicho esto, nuestro bloque SAM. Ya estamos todos, los que tenemos hijos en edad escolar, cabezones, con el tema de los uniformes, bueno, además los pagos que hay que hacer, la lista de útiles, y aún así aquellos que tienen hijos en colegios públicos, igual hay materiales que se requieren para los chicos. Entonces esta tarde vamos a hablar de ese tema. ¿Qué es lo que se le puede o no exigir desde el colegio a los padres de familia para que el chico, la niña, el niño, inicie el año escolar? Crisólogo Cáceres es profesor de SAN y vamos a hablar de este tema. ¿Cómo estás, Crisólogo? Buenas tardes, bienvenido. Gusto, Pamela, y realmente este es un mes con un dolor de cabeza inmenso sí, para los padres de familia que salen de lo que es la Navidad, el Año Nuevo, los gastos propios de las celebraciones de fin de año están endeudados y suácate les cae en la lista de útiles, ¿no? Entonces esto es terrible. Entonces hay una serie de cobros indebidos, como señalas, que se les vienen ocasionando a los padres de familia año a año. Entonces hoy día les vamos a explicar muy sucintamente qué es lo que se le puede exigir y qué no se le puede exigir. La primera obligación que tiene un centro educativo es prestar un servicio de calidad. Es decir, que se tiene que ajustar a la currícula, los profesores tienen que estar capacitados, la infraestructura tiene que ser la adecuada, etc. Y además se tiene que contar con todas las certificaciones correspondientes para la prestación del servicio. Un colegio que funge como tal tiene que tener todas las autorizaciones correspondientes. Es bien importante, hagamos un paréntesis ahí o paremos en esta parte. Se han reportado colegios que han estado operando sin licencia del Ministerio de Educación. Entonces, cuando yo se ha abierto un colegio privado o me han hablado de este colegio privado y yo voy a hacer las indagaciones, ¿qué debo exigir para certificar que es un colegio? Tiene que tener la autorización correspondiente del Ministerio de Educación, tiene que tener la respectiva licencia de funcionamiento por parte de la municipalidad. El padre de familia, cuando va a inscribir a su hijo, tiene que darse el trabajo de recorrer las instalaciones del colegio para verificar si efectivamente cuenta con patio de recreo, las aulas son las competentes, cuántos chicos van a ir por cada salón de clases, porque también nosotros estamos cansados de ver que en los parques, los colegios que no tienen esa infraestructura, salen a los parques a hacer deportes o a hacer actividades. Y eso es riesgoso para los chicos que están saliendo en situaciones en las cuales puede pasar cualquier cosa en la calle. El colegio está obligado a mostrar a contar con toda esta información. Así es, de manera transparente. Más bien que sospeche el padre de familia de aquel director que le dice, no, sí, ya se lo muestro después. No, señora, sí, se lo aseguro. Que sospeche de eso. Lógico. Luego vienen los pagos. Solo existen 3 cobros, nada más que 3 cobros que puede exigir el colegio. El primero es la cuota de ingreso cuando el chico se matricula por vez primera en el centro educativo. El segundo es la matrícula. Y el tercero, la pensión, pero la pensión se paga una vez que el servicio ha sido efectivamente prestado. No se puede cobrar la pensión por adelantado. Hay que recordar igualmente que el monto de la matrícula tiene que ser equivalente a la pensión. Es decir, yo no te puedo cobrar una matrícula de 500 soles si tu pensión es de 200. No, si la pensión es 200, la matrícula es 200. O sea, hay que tener esto. Ahora, viene en el caso de los Estamos hablando de colegios privados. Cuota de ingreso, matrícula que no debe ser superior a la pensión mensual y la pensión. Ahora, la cuota de ingreso es una cuota única el día que mi hijo ingresa a ese colegio. Exactamente, se paga por una única vez. No todos los años hago se paga por una única vez. Pero no sé si quieres que lo hablemos de una vez lo de la cuota de ingreso con la modificación que ha salido Qué bueno, eso es lo que te iba a decir, porque entiendo que pagas la cuota de ingreso, pero luego decides poner a tu hijo en otra escuela. Te mudaste, esa ya no te conviene, es muy lejos, quiero llevarlo a otra escuela. A inicios de este año ha salido un decreto de urgencia publicado por el gobierno al amparo de las facultades legislativas que tiene. Este decreto de urgencia está referido a la prestación de los servicios educativos y tiene una serie de modificaciones a la ley de centros educativos. Pero la que más interesa al público en este momento es la modificación al artículo 16. Se han modificado e incorporado diversas disposiciones. Se resumen sobre la cuota de ingreso que te dice que si tú entregaste esa cuota de ingreso que se paga por única vez y vas a trasladar al chico a otro colegio, digamos que has estado 5 años, si quieres que termine sus estudios los 5 años que quedan en otro colegio, el centro educativo está obligado a devolverte el monto, descontando los 5 años que estuvo, el monto de 5 años más para que ese niño se vaya a otro colegio. Ok, ya. Eso es. Se hace el prorrateo y te devuelven esos años que no... Efectivamente. Ahora, ¿cómo se hace el prorrateo? En este momento no se sabe porque tiene que salir un reglamento por parte del Ministerio de Educación en el cual se establezca la fórmula matemática para efectuar este prorrateo al que te refieres. Ok, no es los años de escolaridad son 12 no es así de sencillo. Y se divide el monto entre 12. No es una división ni una regla de 3 simple. Va a haber una fórmula. Repito, el Ministerio de Educación tiene que sacar el decreto que reglamente esta norma. La segunda cuestión, bueno, ahí tienes otro problema, porque los reglamentos tienen que salir. Con su, por ejemplo, las leyes te dicen,
Esta ley será reglamentada a los 60 días de su publicación. Pueden pasar 6 años y no pasa nada. En el caso del Código del Consumidor, por ejemplo, que tiene 10 años, se dice que el artículo sobre etiquetado de transgénicos, el artículo 37, tiene que reglamentarse a los 3 meses. Han pasado 10 años y no sale el reglamento. Bueno, eso es ridículo, pues. Absurdo, ¿no? Pero bueno, ridículo. También sobre la cuota de ingreso, ¿el colegio puede negarse a devolvértela? No, la tiene que devolver. Ya. ¿Hay algún caso en el cual el colegio, si tú vas a reingresar al colegio, o sea, te fuiste, no te fue bien y regresas, ¿tienes que pagar de nuevo la cuota de ingreso? La respuesta es sí, siempre y cuando el colegio te haya pagado tu cuota de ingreso antes de que te fueras. Ya. Allí sí, no hay ningún problema. Ahora, el tropiezo que se van a encontrar los papás es que en la medida en que no haya reglamento, eso todavía no se va a poder aplicar. No. Esa es la verdad. O sea, digamos, para este la ley año... está y todo suena retóricamente muy bien, pero sin reglamento... Así es, tienen el argumento perfecto. Entonces los padres de familia que no esperen que este año el tema de la cuota de ingresos sea aplicable porque no hay reglamento. Los colegios obviamente han puesto el grito en el cielo, pero lo que ocurre es que el tema de que se están sacando cobros indebidos constantemente ha generado un malestar en los padres de familia. ¿Qué cobros indebidos? O sea, el colegio ya dijimos que solo hay 3 Tenemos cobros. una ministra de Educación que se ponga a trabajar en ese reglamento. Por ejemplo, ¿no? En la pantalla están ustedes viendo los cobros que no te pueden cobrar. No te pueden cobrar... A los colegios, antes de pasar a ese tema, a los colegios públicos la matrícula es gratuita. Ese es un tema, esa es una muy buena precisión. Claro. Todo lo que estamos hablando en este momento es colegios privados, colegios estatales o colegios públicos, como se les conoce, la matrícula es gratuita. Ahora, ¿qué no te pueden cobrar? Ya dijimos que los únicos 3 cobros son matrícula, cuota de ingreso y pensión cuando se prestó el servicio. Bingos y kermeses no te los pueden cobrar. No te pueden exigir que lleves todos los útiles el primer día de clases. Ya. No te pueden exigir que todos los útiles sean de una marca determinada. No te pueden exigir que compres los útiles o uniformes según un establecimiento determinado. No te pueden decir, te vamos a hacer una renovación. Esas son las nuevas. O sea, cada año esa lista que han pasado se va ampliando. Ahora se han sacado y han denunciado en la oficina el tema de la renovación de la cuota de ingreso cuando pasas a secundaria. ¿Puedes creer? Es decir, tú pagas esa famosa cuota de ingreso de la que hemos estado hablando, que se paga por una única vez, pero el chico pasa a secundaria, entonces tienes que renovar tus votos ante el colegio. Eso es ilegal. Totalmente. Ya, absolutamente no ilegal. ¿Cómo vas a renovar la cuota de ingreso? Es ilegal. Así como que el tema de la PAFA, la famosa PAFA. Tampoco es exigible como una cuestión previa para poder matricular al escolar. Ya. La cuota PAFA se fija sobre la referencia de un monto que fija el Ministerio de Educación y se actualiza cada año. La cuota PAFA se puede pagar de una sola vez, en partes. Pero sí es obligatoria entonces la pero no como para matricular al chico. Ya, no para matricular. O sea, ¿qué pasa un padre de familia que tiene a su hijo en un colegio público y de verdad no tiene para pagar esa cuota PAFA? Pues se va atrasando hasta que llegue el momento en el cual pueda pagar la cuota PAFA. Necesariamente la va a tener que pagar. Lo que pasa es que... He escuchado que en algunos casos, probablemente en colegios de zonas rurales, no se puede pagar en monetario, pero el papá presta servicios a la escuela en determinadas obras y cosas. Mira... ¿Se puede llegar a ese tipo de cosas? Por supuesto que sí. El punto es que recordemos todos qué cosa es la PAFA. Sí. La PAFA es la representación de los padres de familia en los órganos de dirección del colegio. ¿Quién elige a los integrantes del comité de PAFA? Los propios padres de familia. ¿Por cuánto tiempo los eligen? ¿Los eligen por el año escolar o los eligen por una cantidad X de años? Entonces, esos padres de familia son sus representantes, son sus voceros y por lo tanto se puede conversar con ellos. En casos como los que está explicando Pamela, en los que el papá tiene la voluntad de pagar pero no lo puede hacer, pues o se le puede buscar la exoneración, se le puede decir que vamos a condonar, paga de esta manera con la prestación de servicios, la prestación de bienes. De repente es un carpintero que sabe hacer lindos muebles, puede condonarle para que repare pues las carpetas del salón de su hijo, qué sé yo. O sea, se pueden buscar modalidades creativas. Debería haber esa flexibilidad. Y más que se trata de colegios públicos. O sea, recordemos que la educación es un derecho fundamental y constitucional de los jóvenes, de las personas en general, solo por el hecho de ser ciudadanos peruanos. Entonces, se tienen que dar todas las facilidades. Ahora, pasando a otro tema, los colegios además, y se han detectado este tipo de infracciones, están usando fórmulas intimidatorias para poder hacer que los padres paguen. O sea, amenazas del tipo, no vamos a cuidar a tu hijo, vamos a hacer que tu hijo pase el ridículo, etcétera. Entonces el padre de familia se asusta. Claro. Eso ha sido detectado por verificaciones que se han hecho. Del mismo modo se ha detectado de que hay colegios que no cuentan con el plan para tener una convivencia pacífica en el colegio. Estos planes son obligatorios, ¿por qué? Porque permiten prevenir y manejar de manera adecuada el bullying, que se ha vuelto, pues como todos ustedes saben, es un gravísimo problema social, ¿no? Que antes existía, digamos, en cierta medida, pero ahora realmente se ha vuelto una cuestión en virtud de la cual los chicos se trauman, son objeto de todo tipo de vejámenes e incluso han habido suicidios por los maltratos que se producen. Igualmente todos los colegios tienen que contar con un psicólogo que pueda estar evaluando constantemente el bienestar de los alumnos. Ese es otro tema, exigir, reclamar, a ver,
hay departamento de psicología, hay psicólogo, uno mínimo. Uno, porque lo ideal, mínimo. Lo ideal Mínimo. sería que, bueno, en los colegios privados tienen creo que uno por grado, o dos o tres, o un equipo por primaria, preprimaria y secundaria, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que la salud mental, creo que ustedes han hecho programas sobre eso, es un tema que no está muy considerado en ningún plan de ningún gobierno. No. La salud mental es algo que está liberado así, bueno, pues salud mental, hay que pensar en postas, hay que curar heridas, hay que curar lesiones, pero la salud por el mental... departamento de psicología de la escuela. Entonces, acá pasa muchas cosas porque recordemos nosotros que los niños, los jóvenes pasan muchas horas al día durante 10 años en los centros educativos y ahí se tiene que formar, se tiene que velar no solo por su formación académica, sino también por la formación emocional. Igualmente importante. Pero no se considera. Lo sé. El tema, para pasar a el otro reclamo. asunto, antes del reclamo, el tema de la lista de útiles. Hay una lista mínima restringida y luego ampliada. ¿Cómo se debe manejar eso? Porque claro, el chico tiene que ir con lo mínimo indispensable para empezar el año escolar. Bueno, si tú se le tiene que reclamar al papá, lo tiene que comprar todo y si no lo viene el primer día... No es así. Ya. O sea, el hecho de que el chico no tenga todos los útiles escolares el primer día no es óbice para que se matricule o para que asista a clases. Los útiles escolares, precisamente en los grados más iniciales, las listas de útiles son monstruosas. Sí, claro. O sea, les piden prácticamente que les traigan una papelería, una librería. El papel bond, el sketch, las témperas, los pinceles, plastelina, en fin. No, es alucinante. Sí, es enorme, es enorme. Entonces son listas increíbles, son abrumadoras. Ningún presupuesto puede soportar esto. Los útiles o los libros de texto y los útiles son absolutamente inmanejables para un presupuesto normal. Fíjense, por ejemplo, ustedes que se ha comparado cuánto cuestan los libros de los colegiales versus los que están en educación secundaria o los que están incluso en universidad, y los niños de inicial gastan más en libros y en útiles escolares que un estudiante de educación superior. Y los libros no son baratos, porque también se han hecho estudios sobre los costos de los textos escolares, y tú tienes textos de 300 soles, 400 soles, combos. O sea, ahora te ponen combos. O sea, ¿sabes qué? El libro de texto, el libro de prácticas, el bolígrafo tal, etcétera. O sea, tienes que comprar un paquete y si no compras el paquete, pues el colegio te dice no lo podemos matricular a tu hijo. No. Entonces, eso es ilegal. Hay listas de útiles que incluyen planchas de papel higiénico, pastillas de jabón, artículos de limpieza. Está prohibido consignar en las listas de útiles objetos que no sean ajenos a la educación. Correcto, o sea, yo te puedo pedir, y es comprensible, lapiceros, te puedo pedir plumones, ok, cartulinas, pero no te puedo pedir jabón, no te puedo pedir detergente, no te puedo pedir escobas, ya eso es una locura, ¿no? Y fíjate tú que incluso los colegios, en algunos casos, están acuñando conceptos como servicios varios, es decir, tú tienes que pagar un plus adicional para que limpien los baños o para que limpien la pizarra. Entonces, eso es increíble. Es tremendo, porque claro, estamos hablando de escuelas o donde se administra mal el dinero o en donde el presupuesto que les llega del Estado es muy claro, reducido, y es lamentable, ¿no? Y entonces a eso le sumas tú las dificultades que tienen los padres de familia para reclamar, porque ¿qué ocurre? Año tras año venimos repitiendo lo mismo. Si el padre de familia no reclama cuando detecta que hay un maltrato a sus hijos, porque dice va a tomar represalias la dirección, van a tomar represalias los docentes, ¿a qué contribuyes? Contribuyes a generar exactamente el efecto contrario, es decir, que los abusos van a continuar, se van a inventar nuevas formas de abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que denunciar, y si el padre de familia se siente preocupado o angustiado por las represalias que puedan haber, pues que se asocie con otros padres de familia y en bloque un grupo de 10, 12 padres de familia se armen de valor. Otra forma de denunciar es de manera anónima, porque existen entidades como ASPE, la Asociación de Consumidores, Indecopi, el propio Ministerio de Educación, en los cuales usted puede de manera anónima presentar sus reclamos. Ahora, ¿qué es aconsejable? Si usted va a reclamar por algo, trate por favor de adjuntar las pruebas correspondientes. ¿Por qué? Porque si usted no adjunta pruebas, es muy improbable que se pueda tomar su caso para investigarlo. Usted tiene que adjuntar las pruebas. ¿Ustedes se imaginan cuántos casos, cuántas denuncias recibe el Ministerio de Educación? Entonces, por ejemplo, usted dice, en la lista útil me está pidiendo que traiga escoba y recogedor. Ok, adjunte pues una fotografía del documento en el cual el colegio se lo está solicitando, o una grabación en video, o lo que fuere que permite determinar que lo que usted está diciendo es cierto. Porque también a veces si el padre de familia no documenta, pues no va a ser tomado en cuenta. Pero recuerda también que el reclamo es gratuito. Ningún colegio público o privado puede condicionar su reclamo al pago de suma de dinero alguna, ¿correcto? Ya que estás hablando de reclamos gratuitos, a ver, ¿se puede condicionar? No se debe, pero vamos con la pregunta. ¿No has pagado la pensión? Tu hijo no va a dar examen. No.
Esto aplica para el caso de colegios privados donde se paga una pensión mensual. No. ¿Se le puede hacer esto al Jamás. chico? ¿Retirarlo del salón? No. Llega la profesora con los exámenes, fulanito, De usted... ninguna manera. Ya, ok. De ninguna manera. Eso sucedía antes. Los niños eran humillados públicamente. Sí. Eran vejados públicamente. Yo me acuerdo en la universidad claro. y entraba alguien con una lista y sacaba a los chicos. Oye, ¿tú te imaginas Es tremendo. Yo me sentía fatal. Claro. Fatal. Eso está prohibido precisamente porque atenta contra la dignidad del individuo, constituye una barrera para que pueda ejercitarse como consumidor del servicio educativo, etcétera, etcétera. Eso no se puede hacer. Además hay que decirle a los chicos también, o sea, el papá debe decirle a su hijo, oye, no, esto va, si algún día te pasa que yo me retrasé, no pagué, llegó el examen, tú no sales, tú te sientas, porque tu derecho es dar el examen. Los chicos también tienen que ser conscientes de eso. Ahora, ocurre que hay papás que también hacen como que el perro muerto, no pagan. Durante el año, termina el año escolar, no pagaron y después matriculan al chico en otro colegio y así se la van pasando. Entonces, ese es un reclamo que hacen los colegios, los centros también, educativos. ¿cierto? Es verdad. Entonces, los colegios incluso han llegado a decir que existe un índice de morosidad que está bordeando el 70%. ¿Tanto así? Sí, es verificable esa cifra. Ese es el punto. O sea, ¿qué tan verificable es esto? ¿Qué tan cierto es esto? Porque obviamente es una afirmación de parte, ¿no? Ellos pueden sostener que hay un 100% de morosidad. Pero ¿qué tan cierto, qué tan veraz es esto? En todo caso, lo que la ley establece en esas situaciones es que el colegio puede retener la entrega de libretas y certificados si hay un padre moroso. Ahora, los colegios dicen, y tampoco lo han probado, dicen que que pasa lo que tú acabas de señalar, ¿no? Es decir, que aunque el chico no tenga libreta, no tenga certificado, igualito se dan a otro colegio y en otro colegio matriculan. Entonces es bastante difícil de creer que un colegio se arriesgue de esa manera a perderlo todo y que matricule a un estudiante que no viene con libreta, que no viene con certificado. Ahora, O sea que esencialmente por tu declaración, ¿sabes qué? Yo soy crisólogo Cáceres, acabo de terminar quinto de primaria, matricúlame en primero de secundaria. ¿Y tienes tus certificados? No, te matriculo igual. Sí, es bien difícil de creer, ¿no? Podemos estar en el lado de la leyenda más que en la realidad. Claro. Ahora, se puede reclamar, las libretas de notas no las pueden condicionar al pago de la mensualidad. No. Pero sí al final, pero los reportes parciales durante el año. El chico tiene el derecho a dar los exámenes, como tú has señalado, a dar los exámenes y los asistir papás a clases y recibir las notas. Claro, pero aquí el tema de la libreta es lo que se les puede retener, el tema de los certificados. Particularmente el tema de los certificados es bastante importante cuando el chico acaba el colegio, porque va a postular a algún lugar y lo primero que te van a pedir las universidades es entrégame tus certificados para acreditar tus estudios. Claro, ya sería dudoso creer que las universidades también entran en esta componenda de decir, tú dices que terminaste el colegio, yo te matriculo como estudiante universitario hábil. O sea, es complicado. Pero ya saben que el reclamo se puede hacer. El libro de reclamaciones tiene que estar en todo colegio, público o privado, así como el aviso que lo indica. Son dos cosas. El aviso que dice, esta institución cuenta con un libro de reclamaciones y el libro de reclamaciones. No te pueden exigir el pago de la pensión por adelantado al iniciar Vale la pena remachar eso. Vale la pena remachar eso. La pensión se paga una vez que el servicio ha sido prestado, igual que los servicios públicos, ¿no? Agua, luz, teléfono no te la pueden cobrar por adelantado. Se cobra cuando el servicio ha sido prestado. Y aquellos días que no ha sido prestado el servicio público se descuentan de tu recibo. En el caso de los colegios también me preguntan mucho eso. Oye, pero así como en los servicios públicos se descuentan los días que no te prestaron el servicio, ¿por qué en el mes de diciembre, que solo te dictan una semana de clases, no descuentas 3 semanas? Bueno, es que ahí tienes un tema. El tema cuál es, que la unidad de medida para efectuar los cobros en los colegios es el mes. Antes, por ejemplo, en telecomunicaciones, la unidad de medida, tú creo que eras muy niña, la unidad de medida era 3 minutos, o sea, cuando se privatiza la compañía de teléfonos, ellos te cobraban, o sea, tú llamabas, hola Pamela, ya estoy llegando, colgabas, te habías tomado 2 segundos, pero te cobraban 3 minutos. Entonces la unidad de referencia era 3 minutos, luego se bajó, luego de mucha lucha, a 1 minuto. Y en la actualidad la unidad de referencia en telecomunicacaciones son los segundos. Pero en el caso de la escuela, el colegio, claro, porque tienes vacaciones una semana en mayo, una semana en octubre, 3 semanas en julio. La unidad de referencia... el colegio acaba en la quincena de diciembre, si no es antes. Entonces, la unidad es... De referencia al mes. O sea, hasta que el Ministerio de Educación saque una directiva en virtud de la cual se establezca que la unidad de referencia es el día vamos a seguir padeciendo el día dictado hasta que ello ocurra y entonces los colegios ¿Y hay de por medio alguna iniciativa? ¿Alguien ha dicho, oye, debería ser esa la unidad de referencia y no el mes completo? Hasta donde yo sé, no. No sé si tú con tu experiencia periodística conozcas, pero yo no conozco de alguien que haya presentado un proyecto de ley en el cual se establezca como unidad de medida el día y no el mes. El día que eso pase, seguramente que los colegios se van a esmerar en dictar el mes completo y no como ocurre ahora, que hay vacaciones cada cantidad de tiempo y bueno,
Ya hay clases que incluso no se dictan como deberían dictarse, etcétera. Una más, Crisólogo, el tema de la tramitación de los certificados, eso no debe tener ningún costo. El colegio tiene que entregarlos una vez que el papá pagó las pensiones como corresponde, tiene que entregarle todo sin pago de por medio. En los colegios públicos no debe haber ningún cobro porque recuerden que los colegios públicos son financiados con recursos del Estado. O sea, el Estado cubre. En el caso de las entidades privadas, si hay algún cobro, tiene que haberle sido anunciado con anticipación al padre de familia para que pueda precaverse. Y lo ideal es que no supere el costo del servicio. Ahora, respecto a los incrementos de pensiones, que es otro dolor de cabeza. Sí. El colegio... Todos los años suben las pensiones. Dicen que y no te avisan. No. De pronto te llega la carta del colegio donde se empieza el año, estos son los trámites... Y aparece que te subieron la cuota. Claro, pero escúchame, ya han subido un promedio de 13% anual, ¿ah? Sí, claro. O sea, las pensiones están subiendo 13% anual y en algunos casos más. Pero en promedio es 13%. Ahora bien, el colegio, cuando va a hacer un incremento de pensiones, tiene que informarle a usted con por lo menos 2 meses de anticipación. O sea, no es que va a decir el día de la entrega de libretas en diciembre, oye, ¿sabes qué? El próximo año va a subir la pensión en tanto. No, se lo tiene que decir en el mes de noviembre para que usted tome las precauciones, porque hay padres de familia que tienen más de un niño en edad escolar y para ellos pagar un incremento en 2, 3 casos es bastante oneroso, ¿no? Quizás en el caso de un solo hijo podría ser algo más manejable, pero hay padres de familia que no tienen esa disposición. Por eso los colegios están en la obligación de informar a los padres de familia con 2 meses antes, porque así tú puedes decidir si en este colegio... Si sigues o no, claro, por supuesto, es tu derecho a la información y a la protección de tus intereses económicos. Crisólogo, qué pena, porque se nos acabó el tiempo. Las preguntas siguen surgiendo, por eso, ¿no? Pero... Ay, preguntas del público, ¿no? Eso es hay que hacer un consultorio al aire. Volveremos sobre el tema, Crisólogo. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Claro que sí. Gracias. Este fue nuestro Bloque Sano.